Continuando entonces con la fisiopatología, vamos a hablar de que por el estímulo del factor de riesgo, en este caso estamos hablando del humo del cigarrillo, pues va a haber un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio pues va a alterar tanto a las células epiteliales de la parte bronquial como al macrófago alveolar. Importante tal vez decir que a nivel del macrófago alveolar, pues va a ocasionar un estrés oxidativo por un desbalance de los antioxidantes a nivel de la célula como tal. A nivel del epitelio celular, pues lo que va a ocasionar es un aumento de los fibroblastos que va a llevar a una reparación anómala de la célula bronquial y que va a terminar en un bronquio inflamado de forma crónica y con una disminución de su lumen. Esto por procesos fibróticos, por la reparación o la inhibición de los procesos o de los agentes antifibróticos, los anti-TGF betas, ¿ya? Y hay una regeneración y una remodelación a nivel celular. A nivel del parénquima pulmonar, el alveolo, el macrófago alveolar, pues va a crear sustancias quimiotácticas, las cuales van a eh, inhibir o en cierto modo van a ayudar a, pues a llamar a las células inflamatorias como tal. En primera instancia, pues los neutrófilos, los monocitos, posteriormente a los linfocitos, y pues estos últimos lo que van a hacer al no haber una buena reparación de la parte de la inflamación como tal, pues van a crear proteasas inhibiendo haciendo una inhibición de las antiproteasas, va a haber un desbalance de esto. Al haber un desbalance de esto, va a aumentar la apoptosis celular a nivel del parénquima pulmonar, al nivel del alveolo, y esto va a crear una remodelación del alveolo como tal, formando las áreas de enfisema. Estas proteasas también lo que van a ocasionar a nivel del epitelio de la vía respiratoria, pues es hacer una desregularización de los protectores o de las células mucorreguladoras y va a hacer que haya una hipersecreción de moco. Entonces, en relación a esta, la fisiopatología, pues los puntos claves, en cierto modo, es la parte de la alteración de las células con la creación de las proteasas y la apoptosis, que va a llevar a la fibrosis de la vía aérea pequeña, a la destrucción del parénquima pulmonar y a la hipersecreción del moco. ¿Ya? Acá un resumen de lo que pasa a nivel de la vía respiratoria, pues hay cambios inflamatorios, hay fibrosis de la pared bronquial, alteraciones de la secreción y el transporte del moco, aumento de la resistencia a nivel de la vía aérea y especialmente a nivel de las vías aéreas pequeñas, por aumento de la inflamación, de la fibrosis peribronquial, hay hipertrofia de las glándulas que van a llevar al aumento del moco y esta metaplasia con un cambio del epitelio de la vía respiratoria a un epitelio de tipo escamoso. ¿Ya? Entonces, igual acá a nivel del alveolo, pues hay esta destrucción alveolar, que es parte de lo que es el enfisema, y hay este incremento de la hipersecreción de moco y esta inflamación crónica a nivel de la pared del músculo liso del bronquio. En el enfisema, lo que va a haber es una inflamación, una proteólisis de la matriz extracelular, con una muerte celular por una lesión oxidativa local y una actividad proteolítica que va a llevar a una reparación ineficaz celular con una pérdida de la retracción elástica y la fijación del alveolo a nivel del parénquima, que va a llevar a una alteración y una pérdida de la superficie del intercambio gaseoso. ¿Ya? Dentro del enfisema, pues este desequilibrio de proteasas y antiproteasas llevan a la apoptosis de las células por la activación de los linfocitos y a un envejecimiento prematuro del pulmón con una eliminación defectuosa de las células apoptóticas. En relación a esta parte fisiopatológica,
pues se ha creado una nueva taxonomía que se le llama EPI o ETI taxonómica, ¿ya? En relación a que pues podemos tener distintos tipos de EPOC en relación al antecedente o a la causa como tal que esté causando la afectación o la enfermedad. Entonces tenemos un EPOC tipo G, que es el EPOC de tipo genético que va en relación al déficit de alfa-1 antitripsina. El EPOC tipo D, que va en relación a, eh, a eventos anormales de la evolución o del desarrollo del pulmón, ¿ya? Em, Va en relación a los pacientes que han nacido prematuros o personas que han estado en contacto con el humo del tabaco en su niñez, ¿ya? El EPOC tipo C es el EPOC que va en relación al cigarrillo o el EPOC que está en contacto o causado por el fumar, ¿no? Fumar tabaco, vapear, los cigarrillos electrónicos o el cannabis. El EPOC tipo P va en relación a la exposición a la contaminación ambiental. El EPOC tipo I va en relación a infecciones a repetición en la infancia. El EPOC tipo A va en relación al diagnóstico previo de asma. Y el EPOC tipo U es un EPOC de causa desconocida. Yendo ya al diagnóstico, hay una triada clásica que es la de los síntomas del EPOC, que es la disnea, la expectoración crónica y la tos crónica. Para el diagnóstico tenemos que ver la sintomatología del paciente, la parte clínica siempre, ver también la exposición a los factores de riesgo y la espirometría. En relación a esto, a los síntomas del paciente, pues vamos a ver de que la disnea usualmente es una disnea progresiva que se caracteriza por empeorar con el ejercicio y es una disnea de tipo persistente. La tos puede ser una tos intermitente y puede ser productiva, pero en algunos casos también puede ser no productiva. El esputo, la producción de esputo, puede aparecer en cualquier rato y pues es un patrón de producción que puede indicar que el paciente tiene poco. Em, en libros anteriores o antes se creía mucho que la parte clínica venía mucho con estas dos entidades que se creía que eran parte del EPOC como tal y se las tenía en primera instancia como enfermedades propiamente dichas y después como fenotipos y ahora sabemos que pues tanto la bronquitis crónica como el enfisema forman una sola entidad, los dos están a la misma pueden estar al mismo tiempo en los pacientes, ¿ya? Y pues solamente les puse esto para que sepan la definición como tal, ¿ya? Bronquitis crónica es un paciente con expectoración, con tos con expectoración por más de 3 meses durante 2 años consecutivos en ausencia de otros síntomas. Y enfisema es la destrucción permanente de los espacios aéreos más allá del bronquiolo terminal que va a ocasionar que haya cavidades en el seno del parénquima pulmonar y esas cavidades se llaman bulas enfisematosas. Ya, entonces, esta clasificación de bronquitis crónica y enfisema solamente ahora nos sirve para ver algún rasgo tratable tal vez en algún tipo de paciente. Se hablaba del soplador rosado en el caso del paciente enfisematoso y del paciente abotagado azul en el paciente bronquítico crónico. Ya no se utiliza esta clasificación de bronquítico crónico y enfisematoso porque se ha visto que la mayor parte de los síntomas que van a tener o los signos que vamos a encontrar nosotros al examen físico no van a ser característicos de uno y del otro. Antes se creía pues que el bronquítico crónico era un paciente gordito con afectación cardíaca, con presencia de bastante esputo, ya con incremento de exacerbaciones,
¿ya? Y con más hiperinflamación. En cambio, se creía que el soplador rosado era un paciente flaco, con menos comorbilidades cardiovasculares, desnutrido, con mayor disnea, ¿ya? Entonces, ahora estas características son realmente indiferentes en los pacientes, tengan bronquitis crónica o tengan enfisema. Y pues el epocoso de por sí puede llegar a tener las dos cosas. Puede ser un bronquítico crónico y puede ser también enfisematoso al mismo tiempo. Al examen físico, pues lo que vamos a ver usualmente en la palpación, en la percusión y la auscultación va a ser igual en cualquiera de los dos tipos que estamos hablando de POC. ¿Ya? Entonces, a la palpación las vibraciones vocales están disminuidas, la percusión, la resonancia puede ser normal o hiperresonante, y a la auscultación vamos a encontrar murmullo vesicular disminuido con roncos y sibilancias en caso de exacerbaciones. Al examen físico, las características que habíamos hablado hace un ratito, puede haber pacientes obesos con cianosis, con edemas o sin presencia de tirajes costales, o puede haber pacientes con tórax en tonel, taquipneicos, con expiración prolongada, con uso de musculatura accesoria, cianóticos, ¿ya? Y longilíneos, ¿ya? Varía bastante, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial siempre con patologías que pueden dar que pueden ser más o menos parecidas al EPOC, ¿ya? Especialmente el diagnóstico diferencial con el asma. También hay que hacer diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca, con bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterante y panbronquitis difusa. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico clínico, hay que confirmar el diagnóstico por medio de la espirometría. Ustedes ya saben que la espirometría lo que hace es definir la limitación del flujo aéreo, mide la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo y también nos sirve para tomar decisiones terapéuticas. El objetivo de hacerles espirometría a los pacientes es, uno, confirmar el diagnóstico de sospecha y dos, evaluar la gravedad de la obstrucción que puedan tener los pacientes. En la espirometría lo que vamos a encontrar es un patrón obstructivo que se basa en la disminución del flujo expiratorio a través de la FEB1 y también vamos a corroborar la obstrucción del flujo aéreo con el coeficiente entre FEB1 y FEBC. Ya esto con una prueba postbroncodilatadora no significativa. Entonces, como decíamos, se hace una prueba postbroncodilatadora no significativa. Esta prueba postbroncodilatadora se hace con broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de acción corta como el salbutamol, o se hace con anticolinérgicos de acción corta como el bromuro de hipatropio. ¿Ya? Se lo deja al paciente a que el medicamento haga efecto y después se le vuelve a hacer una espirometría y se ve si hay una reversión del 12% o de 200 ml, ¿ya? Además que la espirometría, como hablábamos, aparte de darnos el diagnóstico, pues nos va a dar la severidad y nos va a ayudar a la terapéutica y nos va a ayudar al seguimiento de los pacientes. Acá estamos viendo una espirometría normal, donde en un paciente en la curva volumen-tiempo, pues vamos a ver de que lo que él inspira y expira en el tiempo tiene un volumen más o menos de 4 al primer segundo. En cambio, en un paciente obstructivo, el volumen de aire que va a meter a los pulmones es menos por el tema de la obstrucción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí ponen bien esquemático, este paciente sopla hasta 4 y este paciente sopla hasta 1,5 más o menos, ¿ya? Pero, ¿qué vamos a ver nosotros en la espirometría? Entonces, primero vamos a ver en la espirometría, bueno, ver si la espirometría tiene calidad aceptable y es repetible. Lo segundo que tenemos que hacer es ver este coeficiente que les decía del FEB1 y la FEBC. Si este coeficiente está bajo, o sea, por debajo de 0,7 o debajo del 70% del predicho, eso ya nos da un diagnóstico de obstrucción. Y esta obstrucción hay que graduarla. La graduamos con la FEB1. Vamos a ver esa graduación dependiendo de la gravedad. Entonces, la FEB1, si está por encima del 80% del predicho, es una obstrucción leve. Si está entre 50 a 80 es moderada, si está entre 30 a 50 es grave y si está menor a 30 es muy grave. ¿Ya? En la curva
esta parte de la curva volumen-tiempo ya la hemos visto y en la curva flujo-volumen lo que vamos a ver es una inspiración que va a estar disminuida a lo normal que debería ser el paciente y en una curva espirométrica va a haber un achatamiento de la misma como una pancita, ¿ya? Siempre les digo a mis alumnos, esa es la pancita en una curva flujo-volumen es indicativo de un paciente obstructivo, ¿ya? Entonces, si tenemos ya nuestro paciente obstructivo ya medido con la FEB1, ya tenemos que hacer la prueba postbroncodilatadora. En la prueba postbroncodilatadora tenemos que ver si hay una reversión mayor al 12% o a 200 ml. Si no revierte, ya, si persiste la misma cantidad, el mismo número o es peor, pues ese paciente es un paciente sugerente de EPOC. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el diagnóstico ya sí o sí de poco, ¿ya? Si ese paciente normaliza o si ese paciente cambia o mejora la FEV1 con el broncodilatador, es un paciente sugerente de asma. Entonces, ¿qué vamos a ver en la parte espirométrica? Vamos a ver un patrón obstructivo, ¿ya? Puede ser el de leve, moderado, grave o severo, ¿ya? Con respuesta no significativa a la prueba postbroncodilatadora. Otros métodos diagnósticos adicionales que tenemos para los pacientes con EPOC son las imágenes, ¿ya? Tenemos a la radiografía y a la tomografía. La radiografía usualmente no es útil para establecer un diagnóstico de POC, solamente nos va a ayudar para algunos diagnósticos alternativos o para presencia de comorbilidades en los pacientes. La tomografía tal vez es un poco más exacta porque nos va a dar la detección de áreas de enfisema como tal, pero rutinariamente no se la tiene que hacer. ¿Ya? Pero pues en caso de que estemos sospechando de alguna otra afectación como bronquiectasis en los pacientes o queramos hacer un screening de cáncer de pulmón, ya que el EPOC es un factor de riesgo para que el paciente pueda llegar a tener cáncer, ¿ya? Pues nos sirve la tomografía. Como les decía, pues ¿qué vamos a ver? Las áreas de enfisema en la tomografía de tórax. Ya y también nos sirve y es útil la tomografía para hacer diagnósticos diferenciales y ver concomitantes. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Ese patrón de atrapamiento aéreo que habíamos estudiado previamente, con signos de hiperinsuflación pulmonar, acentuación vascular, puede haber radiotransparencias con hiperclaridades pulmonares, horizontalización de las costillas, aumento del espacio intercostal y el corazón en gota. En la tomografía de tórax o el atacar de tórax, vamos a ver las lesiones enfisematosas en los pacientes y pues nos sirve también, como les decía, para hacer un tamizaje de cáncer de pulmón. Acá estamos viendo lesiones más que todo enfisematosas en tomografías computarizadas de alta resolución de tórax. También podemos hacer pruebas de volúmenes pulmonares, en este caso es la pletismografía. La pletismografía nos va a ayudar para valorar el atrapamiento aéreo en estos pacientes. Esto especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. Puede haber una hiperinflamación estática con un aumento de la capacidad pulmonar total y pues usualmente la pletismografía se utiliza para dar un valor pronóstico del paciente. Usualmente de rutina no lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces vemos de hacer pletismografía en los pacientes que tengan bastantes síntomas, la verdad. La DLCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono, vamos a utilizarlo para valorar las propiedades del intercambio de los gases a nivel respiratorio. Usualmente vamos a pedir este estudio a pacientes que tienen síntomas desproporcionados en relación al grado de obstrucción que tengamos en la espirometría. Usualmente la mayor parte de los pacientes con EPOC tienen una DLCO menor al 60%, ¿ya? Y pues esto está asociado a disminución en la capacidad del ejercicio, aumento de los síntomas y empeoramiento del estado general del paciente como tal. ¿Ya? Y pues se tiene que realizar DLCO a todo paciente que tenga como síntoma predominante la disnea como tal.
Ya en los pacientes que son fumadores sin limitación del flujo aéreo, pues valores por debajo del 80% en la DLCO, pues nos pueden dar una sugerencia de EPOC en el tiempo. ¿Ya? La oximetría nos sirve para valorar la saturación, ¿ya? Y pues para ver la necesidad si el paciente pueda llegar a precisar oxígeno domiciliario o no, ¿ya? La prueba de la caminata de las 6 minutos, pues nos va a ayudar como indicador del deterioro del estado de la salud y es un predictor del pronóstico de la discapacidad o de la mortalidad que tiene el paciente. También tenemos biomarcadores, que son características que miden o evalúan objetivamente indicadores biológicos o patogénicos normales y la respuesta al tratamiento farmacológico terapéutico que le estamos dando al paciente. Hay un estudio que es el estudio SUMMIT, que pues se ha determinado que la PCR y la procalcitonina son buenos indicadores o buenos biomarcadores para restringir o no el uso de antibióticos durante las exacerbaciones del EPOC. ¿Ya? Pero de por sí, pues la PCR y la procalcitonina no son tan útiles realmente para hacer para hacer el uso o no de los antibióticos en los pacientes exacerbados. El color del esputo es pues un poquito más sensible y específico realmente y los criterios de Antonisen que vamos a llevar dentro de un ratito. ¿Ya? La evaluación de los eosinófilos en sangre periférica, pues nos da una orientación para ver si el paciente va a utilizar o no corticoides, ¿ya? Y pues la guía GOLD en esta última actualización nos recomienda hacer tamizaje de alfa-1 antitripsina en todos los pacientes. Esto para ver si hay realmente antecedentes familiares o pues estar tal vez pendientes de nuevos casos de EPOC relacionados con la parte genética, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando diagnosticamos a los pacientes con EPOC es ver los síntomas que tiene, ver sus factores de riesgo, realizarle la espirometría y si tenemos un patrón obstructivo del flujo aéreo con prueba postbroncodilatadora no reversible, pues ya tenemos el diagnóstico de EPOC como tal. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que evaluar al paciente para orientar a un tratamiento. Esta evaluación como objetivos tiene determinar el grado de limitación del flujo aéreo, definir la repercusión de la enfermedad sobre el estado de vida del paciente y averiguar el riesgo que tiene el paciente para hacer exacerbaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver para evaluar al paciente? Las alteraciones espirométricas, ver la naturaleza y la magnitud de los síntomas, antecedentes de exacerbaciones, ver sus comorbilidades y determinar antecedentes de afectaciones respiratorias previas o exposicionales. Para ver la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo, lo que nosotros vamos a ver y vamos a clasificar es la FEB1. Ya esta FEB1, pues para ver si es eh, leve, moderado, grave o severo, pues nos da esta clasificación que es la clasificación de GOLD, que ya la habíamos dicho hace ratito, que el GOLD 1 es el paciente leve con una FEB1 mayor a 80, GOLD 2 es moderado entre 50 y 80, GOLD 3 es grave entre 30 y 50 y GOLD 4 muy grave menor a 30. También para evaluar los síntomas de los pacientes tenemos eh, tres instrumentos. Ya el test de evaluación de CAT, la escala modificada de la MRC y el método combinado de la CCQ, que esa nos da la guía española. Entonces aquí están viendo el test de evaluación de CAT, en el cual es un cuestionario que se le va a dar al paciente para que él vaya marcando cuánto es eh, ¿cómo les digo? ¿Cuánto es la situación actual que tienen en relación a los síntomas y a cómo se sienten en relación a la enfermedad? Como por ejemplo nos dan ahí un ejemplo que me dice, pues estoy muy contento o estoy muy triste. Ya entonces hay que valorar eso del 0 al 5, donde 0,1 es que
está muy contento, ¿ya? Y pues 4 y 5 es que está muy triste y 3 es la mitad, ¿no? Entonces van haciendo preguntas como relación a si tose, si tiene expectoración, si tiene opresión de pecho, si tiene disnea, si hay algún grado de limitación en sus actividades diarias o si tiene algún grado de afectación durante el sueño o durante sus actividades cotidianas. Ya en relación a esto, pues vamos a hacer una puntuación y si esa puntuación en el paciente sale menor de 10, quiere decir de que la enfermedad tiene un bajo impacto sobre el paciente. Y si sale mayor a 10, quiere decir que la enfermedad tiene un alto impacto sobre o sea, que la enfermedad tiene un alto impacto sobre el paciente. También podemos usar la escala modificada de la MLC en relación a la disnea, donde el grado cero es que al paciente solamente le da disnea o tiene disnea cuando hace un ejercicio intenso. Un grado uno es cuando al paciente le da disnea cuando empieza a caminar deprisa en una superficie llana. Un grado 2 es cuando el paciente ya no puede caminar al mismo ritmo de personas de su misma edad en un plano llano. Un grado 3 es cuando el paciente se detiene para respirar unos pocos minutos o unos pocos metros de haber empezado una caminata. Y un grado 4 es cuando tiene bastante dificultad respiratoria, le cuesta salir de casa y pues le cuesta hacer sus actividades cotidianas. El cuestionario de la CCQ es, como les dije, es un cuestionario para ver igual el impacto. Tiene igual prácticamente los mismos parámetros que habíamos visto en el cuestionario CAT y pues nos dice de que el paciente tiene un bajo impacto o la enfermedad en todo caso tiene un bajo impacto en el paciente cuando se cumplen 3 de los 4 criterios verdes y tiene un alto impacto cuando se cumplen al menos 2 de los criterios rojos que están viendo ahí. También tenemos un índice de gravedad que es el índice BODE, ¿ya? O también se lo puede modificar como BODEX, en el cual nos va a dar la gravedad de mortalidad que pueden llegar a tener estos pacientes. Toma como variables la parte funcional respiratoria en relación a la FEB1, a la prueba de la caminata de los 6 minutos, a la escala modificada de la MMRC y al índice de masa corporal. Se los puntúa a cada uno de estos y se va haciendo una sumatoria. El Bodex, lo único que cambia es la presencia de la caminata de los 6 minutos, la cambia por las exacerbaciones. Y en relación a eso, pues tenemos la clasificación de que el paciente tiene una gravedad leve, cuando tiene un BODEX de 0 a 2 puntos, es moderado cuando tiene un BODEX de 3 a 4, es grave cuando tiene un BODEX de 5 a 6 o un BODEX mayor a 5, es muy grave cuando tiene un BODEX mayor a 7 o un BODEX mayor a 5 puntos, o hay un riesgo elevado de muerte, o 5 cuando tiene un BODEX mayor a 7 y hay criterios de gravedad, o un BODEX mayor a 5 con criterios adicionales de gravedad. También en los pacientes hay que ver el historial de exacerbaciones en relación a si ha tenido 2 o más exacerbaciones en el último año, si alguna de estas ha terminado en hospitalizaciones, las comorbilidades también que tiene el paciente, que pueden llevar a hospitalizaciones, a buscar de forma sistemática y tratar las comorbilidades. Las más comunes usualmente son cardiovasculares, infecciones respiratorias a repetición, diabetes, bronquiectasias o cáncer. Entonces, una vez que ya hemos valorado todos estos parámetros en el paciente, decíamos de que pues diagnosticamos al paciente, confirmamos por espirometría, evaluamos la limitación del flujo aéreo y evaluamos los síntomas y los riesgos de exacerbaciones en los pacientes, ¿ya? Y en relación a esto y a la evaluación del flujo aéreo con la escala de Gold de la FEB1, pues vamos a clasificar a los pacientes en A, B y E. A es un paciente que pues tiene tiene un índice CAT menor a 10 o una escala modificada de la MMRC de 0 a 1. Quiere decir que no es un paciente sintomático, ¿ya? Y en relación a las exacerbaciones, pues es un paciente que no ha tenido exacerbaciones o máximo ha tenido una exacerbación, pero no se ha internado.
Ya ha sido una exacerbación que ha sido tratada de forma ambulatoria. Un paciente tipo B es un paciente que más bien tiene mucha sintomatología, tiene un mal estilo de vida, pero no se exacerba, ¿ya? En cambio, un paciente tipo E, que la E viene de exacerbador, ¿ya? Es un paciente que puede tener o no mucha sintomatología, ¿ya? Pero la característica principal de este paciente es que se exacerba constantemente. Tiene más de 2 exacerbaciones en el último año y una de esas puede haber terminado en una hospitalización, ¿ya? Entonces, esos son los rasgos tratables en los pacientes. Aquí pues un resumencito de eso, pues un paciente tipo A es un paciente de bajo riesgo, que es poco sintomático, tiene una GOL de 1 a 2, no se exacerba, pero y tiene un buen estilo de vida, tiene pocos datos, pocos síntomas. Ya un paciente tipo B es un paciente de bajo riesgo, pero es más sintomático, tiene una limitación del flujo aéreo de una GOLD 1 o 2, no se exacerba, pero sí tiene muchos síntomas, es más sintomático. Y un paciente tipo E es un paciente de alto riesgo, independiente de que sea o no sintomático, es exacerbador, corresponde a una limitación del flujo aéreo de 3 o 4 y pues su característica principal es que se ha exacerbado más de 2 veces al año y una de esas ha terminado en hospitalización. La GESPOC nos da otro tipo de clasificación en la cual propone una evaluación con 4 pasos. Un diagnóstico del EPOC, la estratificación del riesgo bajo o alto, la determinación de un fenotipo tratable en caso de los pacientes de alto riesgo y todo este tratamiento guiado por medio de los síntomas en relación al bajo riesgo y en relación a los pacientes de alto riesgo con los fenotipos. Entonces, ¿qué parámetros toma? Los mismos parámetros que veíamos en la clasificación de Gold, la FEB1, la disnea y las exacerbaciones. Entonces ahí tenemos un paciente con bajo riesgo, que es un paciente que tiene una capacidad funcional con la FEB1 mayor a 50, tiene una disnea con una escala de la MMRC de 0 a 1 y no ha tenido exacerbaciones. Y un paciente con alto riesgo es un paciente que tiene disminución de la FEB1, hay una obstrucción significativa, hay disnea con una escala de 2 a 4 y es un paciente que se ha exacerbado más de 2 veces y una con ingreso hospitalario. Entonces, en relación a eso, clasificamos los fenotipos y tenemos el fenotipo no agudizador, que es el paciente que se ha exacerbado menos de 2 veces al año. El fenotipo agudizador no eosinofílico, que es el paciente que se ha exacerbado más de 2 veces en el año. Y le hemos hecho un recuento de eosinófilos en sangre periférica y este es menor a 300 eosinófilos por milímetro cúbico. Y un paciente eosinofílico, que es un paciente agudizador, que se ha exacerbado más de 2 veces en el año y en sangre periférica tiene más de 300 eosinófilos en sangre. Entonces aquí entra lo de eosinófilos que veíamos como biomarcador, ¿ya? En las agudizaciones. ¿Ya? A los pacientes agudizadores se les pide o se presentan una concentración elevada de eosinófilos en sangre y como hemos dicho esto nos va a ayudar un poco para ver el tratamiento, para ver si le damos corticoides o no. Y lo que les decía hace rato en la clínica, enfisema y bronquitis crónica pues solamente se recogerán como rasgos tratables y de interés en pacientes graves para indicar un tratamiento farmacológico no inhalado o un farmacológico específico, pero no se consideran en la caracterización de la enfermedad para guiar un tratamiento. Esta es una aclaración que nos da la guía de la GESPOC en relación a que antes los fenotipos de la EPOC eran el fenotipo enfisematoso y el bronquítico crónico. Entonces ahora ya sabemos de que pues no interesa realmente de que sea enfisematoso o bronquítico. Lo que nos interesa es que sea un paciente exacerbador o agudizador, ¿ya? O que sea un paciente tranquilo, ¿no? Entonces, en relación a esta estadificación, tenemos ya el tratamiento. El tratamiento tiene 3 pilares: un tratamiento farmacológico, no farmacológico y la rehabilitación de autogestión. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos hartos medicamentos, bastantes tipos, en los cuales vamos a ver a los SABAs, que son los beta 2 agonistas de acción corta,
a los LABAs, que son los beta-2 adrenérgicos de acción larga, a los anticolinérgicos de acción corta o SAMAs y a los anticolinérgicos de acción larga o LAMAs. También los corticoides inhalados y los corticoides sistémicos. Acá es también una tablita donde están todos los medicamentos que hay a nivel mundial en relación al nombre genérico que tienen estos, a las opciones de administración y a la duración de cada uno. En estrellitas les he puesto los medicamentos que hay. Dentro de los SABAs, el salbutamol y la terbutalina son los que hay en nuestro medio. Ya entre los LABAs, el formoterol y el salmeterol, los SAMAs solamente el bromuro de ipatropio, los LAMAs, el bromuro de tiotropio es el único que tenemos, y también tenemos combinaciones de los mismos. Tenemos la combinación de salbutamol con ipatropio. También tenemos dentro de las metilsantinas la aminofilina y la teofilina. Dentro de las combinaciones entre beta-2 adrenérgicos de acción prolongada y corticoides, tenemos al formoterol y budesonida, al salmeterol y la fluticasona, y dentro de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, al roflumilaz. Dentro de los mucolíticos tenemos los tres en el medio, la ergosteína, la carbocisteína y la acetilcisteína. Entonces, ¿cómo es el manejo del paciente con EPOC estable? Como objetivos en estos pacientes tenemos en primera instancia reducir los síntomas, ya que reducir esos síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y esto va a mejorar el estado de salud en general del paciente. Y reducir los riesgos, el riesgo de que progrese la enfermedad y prevenir y tratar las exacerbaciones para mejorar la mortalidad en ellos. ¿Ya? El tratamiento farmacológico inicial no se requiere solamente un broncodilatador de corta acción para el manejo. Entonces aquí muere realmente de solamente darles salbutamol o darles solo bromuro de ipatropio a estos pacientes. El manejo va con LABAs, con LAMAs o con la asociación de los dos. En general, pues se prefiere dar LAMAs a estos pacientes porque es más efectivo y previene más las exacerbaciones de los pacientes. Y pues las reacciones adversas de los LABAs son la taquicardia, la hipocalemia y el temblor, y de los LAMAs la serostomía. Entonces hay que avisar a todos los pacientes realmente de que les puede dar estos factores de riesgo. Las metilsantinas son buenas para controlar bien, para controlar los síntomas, pero pues tienen poca evidencia realmente en el manejo de los pacientes con EPOC y su, su reacción adversa y sus interacciones realmente hacen de que nosotros tengamos que limitar el uso de las metilsantinas en los pacientes con EPOC. Ya, entonces aquí esta es una tablita que la guía nos da en relación a las recomendaciones que nos dicen para poder iniciar el tratamiento farmacológico en los pacientes. Recalcar dos. Uno, que los LABAs y los LAMAs producen una mejoría significativa en la función pulmonar, la disnea del estado de salud y la reducción de la tasa de exacerbaciones con una buena evidencia a nivel A. Y pues que el tratamiento en estos pacientes es un tratamiento combinado entre LABA y LAMA, y esto nos va a ayudar a aumentar la FEV1, va a reducir los síntomas que en relación a la monoterapia como tal, igual con una evidencia A. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer también en estos pacientes es ver si vamos a utilizar o no corticoides en ellos. Entonces, tenemos dos tipos de corticoides, los inhalados y los sistémicos o por vía oral. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Nos dice que pues se puede aumentar el riesgo de exacerbaciones o de infección, más que exacerbaciones, el riesgo de infecciones en los pacientes cuando les damos corticoides. ¿Ya? Entonces, por esta razón es que tenemos a este biomarcador que son los eosinófilos. Entonces, si el paciente tiene mayor a 300 eosinófilos en sangre periférica, es un paciente de alto riesgo y es un paciente que se nos va a exacerbar bastante. Entonces, en este paciente es bueno utilizar corticoides, ¿ya? Y en estos casos, pues no solamente se va a utilizar corticoides solos, se los va a utilizar combinados con algún otro broncodilatador, ¿ya? Y en algunos casos hasta se puede utilizar triple terapia con beta-2 adrenérgicos de acción prolongada y antimuscarínicos de acción prolongada junto con su corticoide, ¿ok? Aquí están las recomendaciones que nos da
la guía de la GOL, que va en relación a lo que les acabo de comentar. Los corticoides sistémicos o por vía oral, pues dan muchos efectos adversos y pues solamente hay que utilizarlos en algunos casos y hay que ver bien el beneficio que puedan llegar a tener estos pacientes. ¿Ok? La triple terapia, que es lo que les comentaba antes, que es con LABA, LAMA y corticoide inhalado, se ha demostrado que es superior a la administración solamente de LABA o LAMA o de LABA más corticoide inhalado. ¿Ya? Mejora la función pulmonar, los síntomas, el estado de salud y reduce el grado de exacerbaciones en los pacientes. ¿Ya? También en los pacientes con obstrucción severa o exacerbaciones frecuentes es mejor darles triple terapia. Hay dos estudios, el IMPACT y el ETHOS, que pues nos han dado este vistazo del tema de los corticoides y de los eosinófilos para valorar la mortalidad, perdón, para valorar el uso o no de los corticoides. Ya las reacciones adversas usualmente por el uso de los corticoides en esta triple terapia son neumonías, candidiasis, disfonía o equimosis, ¿ya? Pero especialmente a los pacientes que están, que tienen un hábito tabáquico, son mayores a 55 años con antecedentes de neumonía, obesos, con disneas o con una limitación del flujo aéreo severa, pues hay que darles nomás triple terapia, ¿ok? Acá está resumido igual en el cuadrito de la guía las consideraciones para el inicio de los corticoides, que pues una recomendación fuerte, antecedentes de hospitalización previas por exacerbaciones de POC, dos o más exacerbaciones moderadas en el año, recuento de eosinófilos mayor o igual a 300 células y antecedentes de asma o asma concomitante son indicaciones para iniciar corticoides en estos pacientes. Hay que considerar el uso en exacerbaciones moderadas o en recuento de eosinófilos entre 100 a 300 células y pues no dar corticoides en pacientes que tienen cuadros de neumonía a repetición, si tienen eosinófilos menor a 100 o tienen antecedentes por micobacterias o por tuberculosis. En relación a los antibióticos, pues nos dicen que no tenemos que dar antibióticos a los pacientes con EPOC. Ya en algunos casos se ha visto de que el uso de acitromicina puede aumentar la incidencia de infecciones y de resistencias bacterianas. Ya en el caso de los mucorreguladores como la acetilcisteína, pues tiene una evidencia regular tipo B para disminuir el riesgo de exacerbaciones y otros agentes antiinflamatorios, pues también pueden utilizarse con un nivel de evidencia bastante bueno, ¿ya? Dentro del tratamiento no farmacológico, lo primero que tenemos que ver en estos pacientes es el abandono del tabaquismo, el abandono del cigarrillo, ¿ya? Hay distintos métodos de reemplazo de la nicotina en los cuales recomienda la guía, que es como el uso de parches o gomas, em, o la- el uso de medicamentos, ¿ya? De tipo farmacológico como el bupropión o la nortriptilina para tratar un poco la ansiedad que van a tener estos pacientes por el cese de fumar, ¿ok? Hay algunos estudios que van en relación a recomendar o no el uso de los cigarrillos electrónicos o el vapeo, ¿ya? Realmente no hay estudios que sean muy favorecedores para este uso, más bien la mayoría de estos han terminado en una enfermedad nueva que está en boga ahorita dentro de los neumólogos, que es el EVALI, que es la Asociación de Fibrosis Pulmonar y de Neoplasias por el uso de los cigarrillos electrónicos. Entonces, realmente mejor ni siquiera decirle al paciente que utilice esas cosas. La guía también nos da un, un pequeño vistazo a valoraciones psicológicas que le podríamos dar al paciente para mejorar la ansiedad y para mejorar la parte psicológica del cese del tabaquismo. Entonces nos dan consejos que nosotros podemos darle a los pacientes que están viendo ahí en esa tablita para ayudarles a dejar de fumar.
pero realmente una valoración por psicología o en algunos casos hasta por psiquiatría nos podría ayudar bastante en estos pacientes para que puedan dejar de fumar. ¿Ya? Eh, Otra parte de prevención que nos dice la guía que tenemos que tener en todos los pacientes es el hecho de las vacunaciones. Vacunaciones contra neumococo, COVID-19, contra influenza, pues, contra gérmenes que estén prevalentes en ciertos países, pues tienen una buena evidencia en relación a esto. Entonces, como resumen, en cierto modo, ¿qué cosa le voy a dar a cada tipo de paciente? En relación al tratamiento no farmacológico. Al paciente tipo A, pues de esencial le tengo que pedir al paciente que deje de fumar. Hay que recomendar actividad física y pues ver el tema de las vacunaciones antigripales, antineumocócicas, tosferina, COVID y herpes. En el paciente tipo B o tipo E, igual, esencial dejar de fumar, hacer rehabilitación pulmonar, ¿ya? Pues se puede incluir un tratamiento farmacológico para que deje de fumar, recomendar actividad física y recomendar también la vacunación en estos pacientes, ¿ya? En relación a la oxigenoterapia, pues se puede administrar oxígeno a largo plazo en los pacientes para mejorar la sobrevivencia, especialmente en pacientes con hipoxemia crónica, ¿ya? Esto es oxigenoterapia domiciliaria. Ya esta oxigenoterapia domiciliaria tiene que ir de la mano justamente de la rehabilitación pulmonar, ¿ya? Tiene buena evidencia que mejora justamente la capacidad funcional y mejora el estilo de vida del paciente. ¿Ya? El soporte respiratorio en algunos casos, que es la ventilación mecánica no invasiva, pues puede estar eh, relacionado con algunos pacientes que tengan afectación grave de la vía aérea, ¿ya? Y está indicado también para mejorar la sobrevida del paciente. ¿Ya? Acá una tablita que nos da la guía donde nos da la prescripción de oxígeno suplementario, ¿no? ¿Ya? Eso lo he puesto justamente para que ustedes vean la diferencia en cierto modo de lo que tenemos nosotros y lo que tenemos que ir pensando. Nos dice pues que tenemos que dar oxígeno suplementario cuando nosotros veamos un paciente hipoxémico por medio de la gasometría y nos dan que pues un paciente con una presión parcial de dióxido de carbono menor a 55 o una saturación menor a 88, pues ese paciente tendría que darle oxígeno suplementario, ¿ya? Eh, les hago notar porque en cierto modo esto está tomado en pacientes a nivel del mar, porque si realmente yo me guío con esto, pues a todos mis pacientes con EPOC tendría que darles oxígeno domiciliario porque pues de por sí nosotros ya lo normal que tenemos de presión parcial de oxígeno a nivel de la altura aquí en La Paz a 3600 y peor en el alto 4000 metros sobre el nivel del mar es de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Y una saturación, pues nuestra saturación normal va entre 88 a 90. ¿Ya? Entonces, pues esto no va bien para nosotros, ¿no? Falta estudios, falta trabajar mucho en relación a todo lo que es función y fisiología respiratoria, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir, pero esta es una opinión muy personal, ¿ya? Que pues para mí hipoxemia arterial en los pacientes con EPOC sería una presión parcial de oxígeno menor al 50% y una saturación de oxígeno menor al 85%. ¿Ok? La rehabilitación pulmonar pues es una intervención multimodal que va a mejorar la condición física y psicológica del paciente en condiciones respiratorias crónicas. Va a mejorar la adherencia a largo plazo y el comportamiento saludable que va a tener el paciente. Lo que se recomienda es hacer programas de rehabilitación pulmonar entre 6 a 8 semanas. En algunos casos no hay evidencia de que extender la rehabilitación pueda ayudar en cierto modo al paciente, pero hay que recomendar de que lo que hayan aprendido en la rehabilitación y ese cambio de estilo de vida tiene que ser continuos por el resto de su vida. La rehabilitación lo que hace es mejorar la disnea, la tolerancia al ejercicio, los síntomas psicológicos del paciente, va a disminuir la mortalidad, las hospitalizaciones
y pues va a ayudar en cierto modo a todo el manejo que vamos a tener con el paciente. En relación a la rehabilitación y la autogestión habla en que hay que enseñar al paciente a conocer realmente qué es su enfermedad, a modificar los rasgos o los factores de riesgo que van a hacer que él se pueda llegar a morir más rápidamente, también a reconocer sus síntomas, reconocer cómo es una exacerbación y ayudarle también en ciertas terapéuticas que él tiene que seguir el momento de que ya es diagnosticado de poco. ¿Ya? Y la rehabilitación pulmonar que hemos hablado, que se puede hacer tanto en hospitales como en la misma casa, ¿ya? La guía de la GESPOC, la española, de acuerdo al riesgo, nos da igual unas intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas que tenemos que tener en los pacientes. Coincide en relación a los pacientes de bajo riesgo, que hay que hacer la deshabituación tabáquica, hacer la educación o la autogestión que hablábamos hace ratito, la actividad física, la vacunación, ¿ya? Y pues aquí tal vez habla un poquito en relación al uso de los broncodilatadores como tratamiento farmacológico y ver el tratamiento de las comorbilidades del paciente. Mucho no cambia realmente con lo que habíamos visto en relación a la guía GOLD. Y a los pacientes de alto riesgo, pues nos dice que el tratamiento farmacológico va en relación a los fenotipos que habíamos visto y el tratamiento no farmacológico es exactamente lo mismo. Ver rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia, ver ventilación no invasiva y pues en algunos casos llegar hasta el trasplante pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a nuestros pacientes con EPOC? Hacemos el diagnóstico, le hacemos espirometría, confirmamos la evaluación inicial que ya habíamos visto con la FEB1, la escala de la GOLD de la BE o la escala de la GESPOC si ustedes quieren por riesgos, el manejo inicial con tratamiento farmacológico y no farmacológico, dejar de fumar, vacunaciones, estilo de vida activo, ejercicios, la farmacoterapia inicial, la autogestión y el manejo de las comorbilidades. En el seguimiento lo que vamos a hacer es ajustar el tratamiento farmacológico y la terapia no farmacológica y revisar qué, revisar los síntomas en el paciente, cuántas exacerbaciones ha tenido, ver si sigue fumando o no sigue fumando, ver otros factores de riesgo, ver si está haciendo su rehabilitación, si hace actividad física, si ha aprendido las habilidades de autogestión, si se ha vacunado y si estamos manejando bien las comorbilidades. ¿Ya? El tratamiento farmacológico va en relación a esa clasificación que habíamos hecho. Al paciente del grupo A le vamos a dar cualquier broncodilatador. De elección hay que darle un LAMA, el bromuro de tiotropio. Al paciente grupo B hay que darle LABA más LAMA y el paciente grupo E, LABA más LAMA. Y si es un paciente que tiene eosinófilos mayor a 300, le damos corticoide inhalado. ¿Ok? Eso ya hemos visto en relación al ciclo del tratamiento. Siempre hay que revisar los síntomas, hay que evaluar la técnica inhalatoria, la adherencia al tratamiento y hacer un escalonamiento no de la medicación como tal. ¿Ya? Este seguimiento del tratamiento farmacológico de escalonar o no la medicación va en relación a si el paciente posterior al inicio del tratamiento con broncodilatadores tiene un rasgo o una característica tratable como ser la disnea o las exacerbaciones. Quiere decir si mi paciente tiene más síntomas tipo disnea o es un paciente que tiene más exacerbaciones. ¿Ya? Lo que veíamos también en la clasificación de Gold. Entonces, si mi paciente es un paciente más disneico, lo que hay que hacer es educación de autogestión. Hay que valorar también los programas de rehabilitación pulmonar en estos pacientes. Y si mi paciente es un paciente más exacerbación, hay que evitar factores agravantes de las exacerbaciones, hay que monitorizar el empeoramiento de los síntomas y pues informar en casos de que pues, el paciente tenga exacerbaciones o no. En relación al tratamiento, si mi paciente es un paciente que tiene más disnea y si está con LABA o con LAMA, pues lo que tengo que hacer es subirle o escalonarle el tratamiento a un LABA más LAMA. Si pese a esto el paciente sigue teniendo sintomatología, hay que ver de considerar cambiar el broncodilatador
a otra molécula, a otro medicamento para ver si le hace mejor o no. Y pues implementar también eh, el cambio del broncodilatador si es que el paciente no llegara a hacer bien el uso del dispositivo como tal. Ya tenemos distintos tipos de dispositivos en polvos secos o en medicamentos presurizados o hasta en tabletas. ¿Ok? En el caso de que el paciente sea un paciente más exacerbador, si el paciente está con LABA o con LAMA, pues hay que ver la cantidad de eosinófilos. Si esta es menor a 300, se le da doble terapia con LABA más LAMA. Si es mayor a 300, ya se le inicia triple terapia con LABA, LAMA y corticoide inhalado. A este paciente que lo he escalonado a LABA más LAMA, si después de un tiempo, usualmente se ve un mes, ya la cantidad de eosinófilos es mayor a 100, se lo pasa a triple terapia. Y si el paciente con triple terapia no reacciona, pues se puede optar por dos medicaciones, que es el roflumilast, que pues es un medicamento eh, inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que especialmente en pacientes con bronquitis crónica puede mejorar un poco la FEV1 o la capacidad funcional, y la citromicina, que usualmente se puede dar en exfumadores como un inmunorregulador. En el caso de los riesgos que nos da la GESPOC, ¿qué nos dice? Que a los pacientes hay que dar las recomendaciones generales que ya hemos visto, y en relación al tratamiento farmacológico, al paciente de bajo riesgo le vamos a dar solamente un LAMA, ¿ya? Y al paciente de alto riesgo, si es no agudizador, se le da LABA más LAMA. Al paciente agudizador no eosinofílico, LABA más LAMA. Al paciente agudizador eosinofílico, LABA más corticoide inhalado, ¿ya? Y en el caso del seguimiento, si el paciente fuera disneico o exacerbador, como hemos visto cualquiera de los dos, lo que nos dice escalonar, en el caso de bajo riesgo, a LABA más LAMA. En el caso del no agudizador, escalonamos a LABA más LAMA, pero en dosis incrementadas. Y en el caso del agudizador no eosinofílico y del agudizador eosinofílico, ya podemos llegar hasta la triple terapia, ¿ya? Ya entrando en lo ultimito, vamos a hablar de las exacerbaciones. Una exacerbación del EPOC se define como un aumento agudo menor a los 14 días de la disnea, la tos o el esputo, que se puede acompañar de taquicardia, taquipnea, y puede acompañar a inflamación local o a inflamación sistémica. Ya, pues las exacerbaciones van a aumentar justamente, van a contribuir a que los pacientes puedan llegar a tener mayor riesgo de mortalidad. La mayor parte de las exacerbaciones va en relación a la presencia de infecciones en la vía aérea, y también puede haber antecedentes de contactos con polución o con otros factores de riesgo que hayan hecho que el paciente se exacerbe. La exacerbación como tal, pues tiene un impacto negativo en el estado de salud del paciente, aumenta las tasas de hospitalización, de reingreso, y hace de que la enfermedad progrese, ¿ya? Cuando el paciente se exacerba mucho, pues aumenta la mortalidad a 5 años en un 50% de los casos. ¿Ya? Como les decía, la mayoría de los pacientes se exacerba por infecciones, y estas infecciones de la vía respiratoria se caracterizan por aumento de la producción de moco y por aumento del atrapamiento aéreo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, pues puede haber aumento en la purulencia y en el volumen del esputo, además de aumento de la tos, y hay presencia de sibilancias en los pacientes. La mayor parte de las exacerbaciones llegan a ser exacerbaciones secundarias a infecciones virales, que es lo más común, especialmente resfriados o infecciones por rinovirus. Pero en algunos casos pueden ser bacterianas. En el caso de que sea bacteriana, y es donde vamos a utilizar nosotros antibióticos, solamente acá. Y vamos a determinar esto por la purulencia del esputo, y en algunos casos también podemos ver la presencia de eosinófilos en el esputo, que va a sugerir la etiología viral como tal. Volviendo a la parte bacteriana, pues tenemos estos criterios o esta clasificación de Antonisen, que tiene síntomas cardinales, que son el aumento de la disnea, el aumento del volumen del esputo y el aumento de la purulencia, como factores para determinar si le vamos a dar o no
antibiótico a nuestro paciente. Entonces, los criterios de Antonisen nos sirven para eso. ¿Para qué? Para ver si nuestro paciente le vamos a tratar o no antibióticos. ¿Ya? Entonces, nos dice que el paciente Antonisen tipo 1 es el paciente que tiene los tres síntomas. Paciente tipo 2, el paciente que tiene dos de los tres síntomas, y el paciente tipo 3, el paciente que tiene uno de los tres síntomas. Entonces, ¿qué nos dice? Que al paciente tipo 1 es ese paciente que le vamos a dar antibióticos. ¿Ok? Eh, dice, hay pacientes con mayor predilección a exacerbarse. eh, Después hay mayor severidad en pacientes que tienen una FEV1 baja y compromiso de la arquitectura pulmonar. Y también se ha visto que el déficit de vitamina D pues, es un factor de riesgo para que los pacientes puedan llegar a tener exacerbaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos a nuestro paciente en una exacerbación? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación clínica completa, detectar el EPOC, detectar infecciones, enfermedades concomitantes, perdón, sean respiratorias o no, ¿ya? Y ver especialmente los síntomas y signos del paciente para ver si el paciente tiene neumonía, tiene tromboembolismo pulmonar o tiene una insuficiencia cardíaca. Después vamos a valorar o evaluar los síntomas y la gravedad de la disnea en los pacientes, ¿ya? Y vamos a ver los signos que va a tener al examen físico como taquipnea, taquicardia, vamos a ver el color y el volumen del esputo, vamos a ver los datos de dificultad respiratoria, si hay uso o no de musculatura accesoria. Posterior a eso, una vez que hemos evaluado la gravedad del paciente, vamos a utilizar métodos complementarios como exámenes de laboratorio, las gasometrías, la oximetría para determinar el grado de afectación del paciente y establecer si el paciente tiene una causa de exacerbación viral, bacteriana, ambiental o por otra causa. ¿Ya? Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales con los pacientes en los cuales están exacerbados. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes son la neumonía, tromboembolismo pulmonar y la insuficiencia cardíaca, y los menos frecuentes neumotórax y infartos de miocardio. Entonces, una vez que hemos valorado a nuestro paciente, lo vamos a clasificar y pues el paciente se clasifica en leve, moderado o grave. ¿Ya? Los leves los vamos a tratar solamente con broncodilatadores de acción corta. Los moderados les vamos a administrar corticoides orales o antibióticos. Y a los graves usualmente va a requerir hospitalización o dependiendo el grado de insuficiencia respiratoria que tengan, pues vamos a ver si lo internamos o no. Y este grado de insuficiencia respiratoria se divide en tres. Sin insuficiencia respiratoria aguda, que es un paciente con una frecuencia respiratoria menor a 24, frecuencia cardíaca menor a 95, sin uso de musculatura accesoria, sin alteración del estado de la conciencia, con aporte de oxígeno, llega a una mejoría parcial de los datos de disnea y su gasometría está normal, no hay hipercambio, eso es lo que hay que ver. En una no fatal, en una insuficiencia respiratoria aguda no fatal, hay una frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto, puede haber uso de musculatura accesoria, el estado de la conciencia está normal, mejoran con la administración de oxígeno y hay un cierto grado de hipercambio. ¿Ya? Pero esta no supera el 60, al número de 60, ¿ya? Y la fatal es cuando el paciente pues ya está muy mal, tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, hay uso de musculatura accesoria, todavía está consciente, mejora con una Venturi, con un aporte mayor al 40%, y en la gasometría hay hipoxemia y hay hipercapnia. ¿Ok? El objetivo del manejo de los pacientes con la exacerbación de POC es minimizar el impacto negativo de la exacerbación sobre la enfermedad como tal. ¿Ya? Entonces, dependiendo el grado de exacerbación, la clasificación que nosotros le tengamos al paciente, vamos a determinar si el paciente es ambulatorio o si se tiene que internar. El 80% de las exacerbaciones usualmente tienden a ser ambulatorias con terapias farmacológicas, con broncodilatadores, corticoides y antibióticos. ¿Ya? Y en los pacientes
que acuden a emergencias por exacerbación, lo primero que tenemos que hacer es darles oxígeno suplementario y hacer la evaluación que hemos hablado. ¿Ya? El tratamiento ambulatorio lo que hace es tratar la intensidad de los síntomas que ponen en peligro la vida del paciente, además de que pues, este tratamiento ambulatorio se da en pacientes que no se hayan hospitalizado en los últimos 6 meses por alguna exacerbación previa. Se da cuando el paciente tiene apoyo domiciliario adecuado y tolera muy bien la vía oral. En cambio, el tratamiento hospitalario se da en pacientes con síntomas graves que van empeorando súbitamente con el reposo, su frecuencia respiratoria está elevada, hay disminución de la saturación, está confuso, puede haber datos de insuficiencia respiratoria, no tiene apoyo domiciliario o es un paciente que ya ha venido previamente, le hemos dado tratamiento ambulatorio, este ha fracasado y ha vuelto nuevamente a la sala de urgencias, o cuando el paciente tiene signos físicos de cianosis, edemas, datos de insuficiencia cardíaca o de arritmias. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el manejo hospitalario? Ya en los pacientes en la parte hospitalaria vamos a valorar la gravedad, le vamos a administrar oxígeno de acuerdo a su gasometría o a la pulso oximetría. Hay que darle broncodilatadores, ¿ya? Y aumentar la dosis de los broncodilatadores en frecuencia de administración. Usualmente se dan los de acción corta, los beta-2 adrenérgicos de acción corta, también se puede combinar con anticolinérgicos. eh, pues una vez de que el paciente ha salido de la exacerbación o del espasmo con el que ha ido, pues hay que darle una medicación de sostén, hay que ver el uso de aerocámaras para mejorar las inhalaciones o ver nebulizaciones también en estos pacientes. También el uso de corticoides orales, el uso de antibióticos, si el paciente está muy mal, ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Y también supervisar los líquidos que le vamos a dar al paciente. Si el paciente tiene antecedentes de trombosis o tiene factores de riesgo, pues iniciar heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Y tratar las enfermedades asociadas que pueda tener el paciente. Dentro de los broncodilatadores, lo que tenemos que utilizar usualmente son los SABAs, el salbutamol, como medicación de alivio. ¿Ya? Podemos utilizarlo con o sin el bromuro de hipatropio, con los SAMAs. Podemos utilizar los dos. ¿Ya? De preferencia, no se requiere ningún tipo de inhalación. Puede ser por nebulización o por inhalación con aerocámara. Lo que se recomienda es darles 2 PAF cada hora por 4 horas y luego continuar con medicación de mantenimientos si hay alguna respuesta buena, ¿ya? Y la medicación de mantenimiento es con inhaladores de larga duración, ¿ok? En el caso de los corticoides sistémicos, pues nos van a ayudar a disminuir el tiempo de recuperación, lo que usualmente y van a mejorar la oxigenación y la FEV1, y lo que usualmente nos dice la guía que tendríamos que usar es la prednisolona 40 miligramos por 5 días, aunque también podríamos usar la prednisona o la hidrocortisona, que es lo que usamos bastante acá realmente, ¿ya? Pues también se ha propuesto el uso de budesonida inhalada solamente como una medicación de rescate muy buena. Ya hay que ver el riesgo de mortalidad, de neumonía o de sepsis que pueda llegar a tener el paciente por el uso de los corticoides y ver pues la selección o no del uso de corticoides por la eosinofilia que tenga el paciente. De los antibióticos ya hemos hablado bastante, pues no se utilizan de rutina, pues va a depender de la purulencia del paciente. En estos casos, bueno, la purulencia del esputo del paciente, los criterios de Antonisen. En estos casos, la PCR y la procalcitonina no han tenido muy buena evidencia en los pacientes con EPOC. En algunos casos, pues vamos a requerir que los esquemas antibióticos sean dirigidos en relación a cultivos o en relación a la epidemiología o la resistencia local. Lo que nos dice la guía es que podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina sulbactam o macrólidos o quinolonas dependiendo el caso del paciente. ¿Ya? Ahí está un resumen que nos da como puntos clave la guía de todo lo que acabamos de hablar.
¿Ya? En relación a la oxigenoterapia, pues hay que ver en estos pacientes de que la meta sea tener una saturación entre 88 y 92%, ¿ya? Y que no retengan dióxido de carbono, que no hagan hipercapnia estos pacientes. Para eso vamos a utilizar tanto cánulas nasales como cánulas de alto flujo y en algunos casos ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? El criterio de alta o recomendaciones para el seguimiento de los pacientes, una vez de que ya se ha estabilizado el paciente, es verificar de que el paciente tenga un tratamiento de mantenimiento y que lo comprenda, que sepa utilizar los broncodilatadores, que comprenda cómo tiene que seguir las indicaciones, si hay necesidad de utilizar oxígeno en la casa, que lo haga, ya darle un plan de tratamiento a las comorbilidades que tenga el paciente y pues hacer consultas antes de las 4 semanas posterior a la externación del paciente. El seguimiento, hay que evaluar todo lo que habíamos evaluado previamente, evaluar el entorno del paciente, si el paciente comprende su realidad, la autogestión que hablábamos previamente, la técnica del uso de los broncodilatadores, que es bastante primordial, que todos tienen que saber cómo utilizar el broncodilatador, volver a hacer el cuestionario CAD o la escala de la MMRC y preguntar siempre cómo está su estilo de vida, ¿ya? Entonces, prácticamente eso con los pacientes exacerbados. Entonces, en la prevención, nosotros nos tenemos que volver como proveedores de salud, ¿ya? Y tenemos que dar un soporte bastante bueno a los pacientes con EPOC. Ya de por sí estos pacientes tienen una carga muy grande en su estilo de vida por la enfermedad, entonces tenemos que darle todas las mejores, el mejor manejo posible a estos pacientes. Aconsejarles el abandono del tabaco y ayudarles a tratar esto. La rehabilitación pulmonar bastante clave en el tratamiento, las inmunizaciones y la autogestión o conocimiento del paciente sobre su patología. ¿Ya? Y con eso estamos acabando ya la teórica de POC. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente teoría.